Sí, buenos días. Desde el diálogo interamericano en Washington DC nos encontramos con Roberto Furney de Ética y Transparencia de Nicaragua, y nos gustaría conversar con vos, Roberto. Primero, bienvenido a Washington. Un frío tremendo que ha tenido estos días, pero creemos que no ha tenido ningún problema para habituarte a este clima. Me gustaría preguntarte, Roberto, hablando de elecciones en Nicaragua, ¿qué cambios tendrían que hacerse para que los nicaragüenses podamos ejercer la ciudadanía? Mira, desde el punto de vista legal las condiciones están dadas, pero desde el punto de vista operativo puede ser un poco complicado. Primero, no ha habido un ejercicio de cedulación de nicaragüenses en el exterior, por lo tanto, muy buena parte de ellos no tienen su documento. El ejercicio de habilitar a esta gente es un ejercicio administrativo costoso y de largo plazo. O sea, en una primera instancia y el tiempo se está haciendo corto. Segundo, aunque tuviera la cédula, está el tema de la territorialidad. Tiene que ser en territorio nicaragüense, embajadas y consulados, donde se vote. Entonces, normalmente el voto en el exterior, en los lugares, los países que lo tienen, termina siendo una cantidad pequeña de los exiliados, simple y sencillamente porque son algunos de los que viven en las ciudades donde hay consulados. Y entonces se hace complicado que lo que los nicaragüenses verdaderamente quisiéramos, que el millón de nicaragüenses en el exilio pesaran en esa elección. Está muy difícil que se materialice en esta ocasión porque el gobierno no te va a cedular, y si te logra cedular o te trata de cedular, vas a lograr tal vez 2.000, 3.000 boletas electorales que obviamente no haría una gran diferencia en una elección presidencial. Yo creo que el gran tema de la diáspora ahora gira más alrededor de sus derechos a la hora de regresar a Nicaragua, sobre todo a la hora de candidaturas, porque hay liderazgo en el extranjero y voluntad de ser actores políticos al interno. Y entonces nuestra ley contempla requisitos de residencia que el mero hecho de haberse ido fuera del país los pondrían en entredicho y los podrían descalificar. En eso hay unas propuestas de reforma de los grupos que proponen reforma, pero también es cierto que el Tribunal Electoral, si se constituyera debidamente, puede interpretar que los exilios forzados, es decir, todo aquel que estaba en Nicaragua y cumplía los requisitos de residencia en el 2018 y tuvo que salir desde entonces, sigue teniendo satisfechos sus requisitos de residencia. Ese es un tema bien importante. Gracias a Dios es mucho más trabajable que el tema del voto, porque el voto ya pasa a tener una carpintería que tiene una ecuación de costo y tiempo que ya se está haciendo muy escaso. Roberto, evidentemente en esta elección la observación electoral será clave, la observación internacional y nacional electoral será clave. Vemos la reciente experiencia de Bolivia, en la cual el jefe del grupo de observadores electorales era el canciller de Costa Rica, una persona proba, demócrata y transparente, que no dudó en presentar un comunicado diciendo la verdad de lo que estaba sucediendo en las elecciones en Bolivia. Necesitaríamos una persona así a cargo de la observación, por ejemplo, de la OEA, de la Unión Europea, de otros grupos que puedan participar. Eso es cierto, la observación internacional normalmente se define y se limita a sí misma. Si llega con una actitud, como ha llegado a muchos lugares, como dirían en inglés, no rock the boat, no hacer ola, no dejar pasar, obviamente eso termina siendo una carta blanca que el gobierno aprovecha. También es cierto que hay veces que llega con una interpretación de que su mandato es garantizar la transparencia o poner en evidencia la falta de condiciones, y cuando eso ocurre, normalmente lo que tenemos es que el Estado hace los ajustes para que las elecciones sean limpias. Es decir, si tenés una observación internacional que frecuentemente te está diciendo, si no compones esto va a salir en el informe y va a descalificar el proceso, en muchas ocasiones eso induce comportamientos más adecuados. Uno esperaría que en Nicaragua, que no hemos tenido ese tipo de observación electoral con dientes, con mordida, en este caso es una condición sine qua non, porque es muy probable que si tenemos elecciones, probablemente esa sea la gran carta de que las condiciones sean
medianamente suficientes como para que valga la pena salir a votar. Si no hay una observación internacional con ganas de hacer tu trabajo a fondo y trabajar por la democracia y la justicia, un flaco favor nos harían con su presencia. ¿Significa esto que los organismos internacionales, por ejemplo la OEA, la Unión Europea y otros que participan generalmente en estas elecciones tienen que prepararse verdaderamente para participar? No es tanto la preparación, porque yo creo que una de las observaciones electorales más vainillas, la capacidad técnica estaba ahí, lo que no había era la voluntad política de poner, verdaderamente agenciar con las elecciones limpias. Había más bien la tentación de dejar que Nicaragua o el país que esté siendo observado solo supere su tránsito por las elecciones y que las cosas sigan igual. Ese tipo de observación no es la que necesitamos. Técnicamente la OEA no tiene ningún problema en hacer una observación a fondo y hacer un diagnóstico correcto de las condiciones electorales y de usar su peso político para que lo que no esté bien se corrija en tiempo y forma. Lo que pasa, como te digo, en ocasiones, y desde quien se nombra como jefe de delegación, muchas veces ya se sabe si la observación llega a acomodar circunstancias y dejar que Nicaragua siga viviendo su medioevo o si llega agenciando un mejor futuro. Bueno, muchísimas gracias Roberto y esperamos verte entonces próximamente en Nicaragua en la próxima elección por una Nicaragua democrática y justa. Muchas gracias.